Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Nelson Jarachu. Bienvenidos a una full sesión en mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a trabajar el tema de sector circular, tema importante del curso de trigonometría. Vamos a ver conceptos básicos y aplicaciones de este tema en la vida diaria para que tú puedas tener éxito en tus actividades escolares. No quiero empezar sin antes invitarte a que me sigas en mis redes sociales y para que puedas encontrar más material de los cursos de matemática y física. Ahora sí, comencemos. Para empezar a hablar del sector circular debemos de saber y conocer a la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Es una curva cerrada y plana cuyos puntos están en la misma distancia de un punto determinado centro. A dicha distancia se conoce como el radio de la circunferencia. Entonces aquí tenemos arribita una pequeña circunferencia donde te das cuenta que tiene esa notación, esa forma curva, porque tenemos un punto centro y todos los segmentos que están aquí pues tienen la misma distancia con un punto en común que está en la circunferencia. Entonces, para hablar nosotros de circunferencia vamos a hablar del arco de la circunferencia. ¿Qué cosa es? Una porción de la misma comprendida entre dos puntos que pertenecen a él. Y cuando hablamos de arco de la circunferencia, pues nosotros podemos medir, podemos saber cuál es la longitud de ese arco. Pues la longitud del arco es la medida, lógicamente, de ese arco correspondiente ¿a dónde? A un ángulo central. Mira, ve, tengo aquí la circunferencia, acá tengo un punto A, acá tengo un punto B. Este segmento es el radio, ¿ya? De aquí a acá. Recuerda que el radio es la unión del punto centro con cualquier punto de la circunferencia. Tengo este angulito θ y aquí está mi arco. Este es un arco, una porción de la circunferencia y nosotros podemos saber cuánto mide. Pues claro que sí, lo podemos saber. Pero mira, ten en cuenta lo siguiente. El ángulo siempre debe estar en radianes. Si no sabes pasar de sexa o cente a radian, tengo un video en mi canal de YouTube, anda, visítalo para que puedas saber esas relaciones y cómo convertir. El radio R, lógicamente, es el radio de la circunferencia y L significa la longitud del arco AB. ¿Y cómo lo calculamos? A partir de esta relación. El ángulo central lo calculamos como si fuera la longitud del arco entre el radio. Y de ahí se desglosa la siguiente formulita general de la longitud del arco, donde dice que esta longitud es igual al ángulo por el radio. La famosita fórmula LOR. Ese LOR te va a ayudar a calcular la longitud del arco de cualquier circunferencia. Veamos un ejemplito. Te pide acá calcular la longitud de este arco AB que tienes aquí en la pantalla. Recordemos entonces que esta longitud aquí va a ser igual al ángulo central por el radio. Entonces vamos a aplicar. La longitud que estoy buscando, L, es igual aquí al ángulo central, que te das cuenta que sí está en radianes, entonces no hay que hacer ningún cambio, sería entonces pi tercios, que multiplica al radio, que vale ¿cuánto? Pues 6 pi centímetros. Hacemos otros cálculos, pues te das cuenta que tercia 1, tercia 2. Por lo tanto, la longitud de ese arco sería entonces ¿cuánto? Pues 2 pi cuadrado centímetros. Y ya encontramos esa longitud aplicando la formulita de LOR. Mira lo siguiente, está pidiendo calcular la longitud de este arco AB. Pues la misma idea, tenemos la formulita, pues LOR, longitud del arco es igual a ¿quién? Al ángulo central por el radio. Observación, el ángulo no está en radianes, entonces hay que pasarlo primero a radianes. Tengo yo 18 sexa, lo tengo que pasar obligatoriamente a radianes. Y recordamos, como lo quiero pasar a radianes, ¿ya? ¿Cuánto me vale pi radianes en sexa? Pues es 180. Entonces te preguntan, ¿no? ¿Qué número entre 180 me da 18? Pues simplemente sería 10. Por lo tanto, 18 sexagesimales equivale a ¿cuánto? Pues a pi radianes sobre 10. Esa relación ya lo pasé automáticamente al sistema radial. Por lo tanto, cuestión de reemplazar, ya no pongo 18, pondría el ángulo que es pi décimo. Por lo tanto, L que va a ser igual a pi décimos por el radio que vale 40. Hacemos otros cálculos, 0 con 0 se van, por lo tanto, esa longitud del arco que es igual a simplemente 4pi y la unidad es metros. De esa manera ya calculamos la longitud del arco aplicando la formulita LOR, así de fácil. En este ejemplito vamos a calcular el radio R, aplicando la misma relación de la formulita LOR. Date cuenta que el ángulo no está en radial, vamos a pasarlo. Tengo yo 20 sexa, lo voy a pasar a radian. Y te preguntas, ¿cuánto te vale pi rad en sexa? Pues es 180.
Entonces piensas y dices, ¿qué número entre 180 me da 20? Pues sabes que es 9. Por lo tanto, 20 sexagesimales equivale a ¿cuánto? Pues pi radianes sobre 9. Y el ángulo ya se pasó a radianes, así de fácil. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues simplemente operamos. L, ¿cuánto vale L? Acá está L. Sería entonces 4pi. Ahí está L. Longitud del arco, la L. Este es el arco, ¿cierto? Entonces no te hace confundir. Aquí va a ser igual. El ángulo, yo no pongo 20. Pondría entonces pi novenos. Claro que sí, porque ya tengo el ángulo en radianes. Por R, ¿qué me está pidiendo? Hacemos otros cálculos, pues simplemente se van los pi. El 9 pasaría a multiplicar, por lo tanto este radio valdría ¿cuánto? Pues 36. 36 la unidad es metros. Y de esta manera ya tienes la respuesta en este pequeño ejemplo. También para hablar de sector circular vamos a tener que mencionar al círculo. ¿Qué es el círculo? Pues es la figura plana formada por una circunferencia, pero más toda su región o área interior. Toda la parte interna también vendría a ser entonces el círculo. Aquí está. Tenemos el contorno. Y también tenemos la parte interna para que se pueda llamar círculo. Ahora, si nosotros ahora sí hablamos del círculo, voy a hablar de ¿qué? De un sector circular. ¿Qué cosa es? Es la porción del círculo limitada por dos radios y su arco correspondiente. Y si nosotros hablamos de un sector circular que tiene parte interna, pues voy a ahora sí hablar del área de este sector circular. El cálculo del área se puede deducir ya que el área del sector circular, denominado S, y el ángulo central, que es por θ, son magnitudes directamente proporcionales. Quiere decir entonces que si una sube, la otra también va a subir. Si, por ejemplo, el área es mucho mayor, es porque el ángulo también es mucho mayor. Magnitudes directamente proporcionales. Mira, ve, acá tengo mi círculo, tengo el punto A, tengo el punto B, los mismos elementos que la circunferencia, tengo el radio, acá también está, tengo el ángulo que también está en radianes, y este es el arco L que tú conoces, y la parte interna vendría a ser el área del sector circular. ¿Lo podemos calcular? Pues claro que sí. Ten en cuenta lo siguiente, como el área y el ángulo son directamente proporcionales, entonces esta del círculo, de todo el círculo, vendría a ser entonces 2pi, porque tú sabes de que el ángulo de toda una vuelta es 2pi radianes. Y acá está, el área del círculo tú sabes que se calcula como si fuera un pi por r cuadrado. Entonces sería pi r cuadrado sobre 2pi. Hacemos los cálculos y van a salir tres formulitas que tienes que tener en cuenta siempre para hallar un sector circular. Mira, la primera sería que esa S es el sector circular, ¿cómo sería? La mitad del ángulo por el radio al cuadrado. Es la primera formulita. La segunda formulita vendría a ser el arco, la longitud de ese arco al cuadrado sobre 2 veces el ángulo. La segunda formulita. La tercera vendría a ser que el radio por el arco entre 2, o sea, el semiproducto entre el radio y el arco. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento nosotros cómo podemos identificar, cómo podemos saber qué fórmula usar en los problemas? Pues mira, la primera fórmula la vas a usar cuando el problema no te menciona para nada, ¿qué cosa? La longitud del arco. Cuando un problema no te dice cuál es la longitud, no te menciona para nada, pues usamos la primera. La segunda fórmula la vamos a usar cuando el problema no menciona para nada lo que es el radio. Si no encuentras el radio por ningún lado, entonces usamos la segunda fórmula. La tercera, pues tenemos que usarla cuando el problema no me da el ángulo en radiante. Cuando no te menciona ninguno de ellos, pues ya sabemos qué fórmula usar. La fórmula 1, la fórmula 2 o la formulita número 3, dependiendo mucho de los datos que te den. Entonces mira el problemita, me están dando acá el ángulo que vale pi tercios radianes y el radio que vale raíz de 6 metros. Y no mencionan para nada la longitud del arco. Por lo tanto, la fórmula sería la primera, ¿verdad? Sería entonces que esa área que va a ser igual pues a 1/2 por el ángulo y el radio al cuadrado. De esta manera vamos a calcular. Entonces el área que va a ser igual pues a 1/2 por el ángulo que está en radianes, pues sí, sería entonces por pi tercios y multiplicado por el radio que vale raíz de 6 metros al cuadrado. Hacemos los cálculos, tengo aquí sería entonces pi por 1 que es pi, 2 por 3 que es 6 y este 2 entra a molestar a cada uno de ellos, sería entonces raíz cuadrada de 6 al cuadrado, pues sería simplemente 6 y metros cuadrados. Se van los 6, entonces la respuesta final del área ¿cuánto sería? Pues simplemente pi metros cuadrados. Ya tendrías entonces el área de todo este sector circular, en el cual valdría simplemente pi metros aplicando la primera fórmula. De esa manera lo tienes así de fácil.
Mira, el siguiente te dice calcular el área del sector circular. Tenemos como números, como datos importantes, el ángulo central que está en radianes y la longitud del arco. No me da como dato el radio, entonces voy a usar la segunda formulita. ¿Cuál es? Que dice que el área que va a ser igual a L cuadrado sobre 2 veces el ángulo. Aquí tenemos que aplicar, entonces el área que va a ser igual L. L es la longitud del arco, vendría a ser entonces raíz de 3pi, todo esto al cuadrado, dividido entre 2 veces el ángulo, que vale pues 3pi décimos radianes. Acá tengo entonces que este 2 entra a mostrar cada uno de ellos, entonces raíz de 3 al cuadrado simplemente es 3 y por pi cuadrado. Aquí te das cuenta que puedo simplificar, tengo mitad 1 y mitad 5, entonces sería pues 3pi sobre 5. Aquí te das cuenta que el 5 sube a multiplicar, sería entonces 15 pi cuadrado sobre 3pi. Acá simplificamos, tercia 1, tercia 5, se va un pi con un pi de arriba y la respuesta final vendría a ser simplemente 5pi unidades cuadradas. Como hablamos de área, la unidad cuadrada puede ser metro, centímetro, lo que te digan. Lo que pasa es que el área siempre son unidades cuadradas y debes colocarlo como unidades cuadradas. Y lo resolverías así de fácil. Acá te dice, en un sector circular el producto entre la longitud del radio y el arco es 36pi. Calcular el área desde el sector circular. Pero profesor, no me da cuánto vale la longitud del radio, tampoco me da cuánto vale el arco, solamente me da el producto. Muy bien, pero tú debes recordar que la formulita número 3 te dice justamente R por L sobre 2. Y eso de ahí ya lo tienes, es cuestión solamente de reemplazarlo nada más. Entonces quedaría así, R por L, ¿cuánto vale? Te dice que es 36pi, pues colócale 36pi sobre 2. Haz tus cálculos, mitad 1, mitad 18, entonces el área que va a ser igual, simplemente 18pi unidades cuadradas. Y se acabó. También es bueno hablar de un trapecio circular. Se llama trapecio circular a aquella región circular formada por la diferencia de dos sectores concéntricos y radios diferentes. ¿Qué son concéntricos? Pues comparten el mismo punto, el mismo centro, comparten dos circunferencias. Mira, tengo aquí un punto centro, punto O por así llamarlo, tengo el ángulo en radianes y tengo acá una longitud de arco de una circunferencia pequeña. Entonces es como si fuera de esta manera, lo puedas agrandar así en una circunferencia. Y tengo acá otro arco que es de una circunferencia mayor, más grandota. Y también te das cuenta de que este R1 es el radio de la circunferencia grandota. Y este R2 es el radio, de la circunferencia pequeña. Entonces es como si fueran una pizza familiar y encima una pizza mediana. Están compartiendo el mismo centro. Entonces ahí imagínate que tenemos un trapecio circular. Y esta H vendría a ser la diferencia de los dos radios. Aquí tenemos entonces esta área del trapecio circular. ¿Y cómo lo calculamos? Pues de esta manera. Esta área que va a ser igual puede ser entonces igual a ¿quién? A la semisuma de los arcos, o sea, A más B entre 2 por la H, o sea, por la diferencia de los radios. Esa es la primera manera de resolver. O también lo podemos hacer, mira, la diferencia de los cuadrados de los arcos entre 2 veces el ángulo. Va a depender mucho de los datos que te den. Entonces también debes recordar que ese ángulo central en radianes, ¿cómo se calcula? Pues simplemente la resta de los arcos sobre la diferencia de los radios. De esa manera nosotros calculamos el ángulo central. Vamos a conocer ahora cómo se aplica este tema de longitud de arco y sector circular. Cuando una rueda gira sobre una superficie plana desde un punto A hasta un punto B, se tiene lo siguiente. Mira, ve, acá tengo el punto A, esta rueda, esta circunferencia, tiene un radio también, ¿ya? Y va a deslizarse hacia el punto B, entonces ha recorrido una cierta distancia, una distancia L. Al momento que va girando la rueda, te das cuenta que su ángulo va agrandándose, ¿sí? Y el radio también cambió de lugar. Estaba en el punto A, ahora está en el punto A1. ¿Te das cuenta? Entonces su ángulo se amplía, su ángulo se agranda. Entonces, a medida que la rueda gira, el radio genera un ángulo tita. El ángulo va agrandándose poco a poco, depende de lo que va girando la rueda. Imagínate una bicicleta, ¿no? Cuando vas manejando bicicleta, desde un punto A hacia un punto B, la rueda ha dado giros y también su ángulo hacia agrandado. Observa que cuando el centro de la rueda avanza una longitud igual a 2πr, la rueda ha dado una vuelta.
Entonces date cuenta que toda la vuelta en la circunferencia, tú sabes de que vale en radianes 2pi. Entonces la longitud del arco, recuerda que es LOR. Por lo tanto, esta longitud que está aquí, esta L, esta longitud que está ahí, que va a ser igual al ángulo. Si ha girado una vuelta, entonces va a ser 2pi. Y por el radio, siempre se multiplica por el radio, porque es la fórmula general que es LOR. Entonces sería 2πr. De esa manera sabes de que si gira una vuelta a la rueda, pues se ha movido una distancia también que tiene 2πr. Entonces, si una vuelta es 2πr, yo quiero saber cuántas vueltas ha dado. Una vuelta L, por ejemplo. De esta regla de 3 sale la siguiente formulita. Para nosotros saber el número de vueltas que ha dado una rueda, pues lo hacemos con esta formulita. L, que es la distancia que se ha movido, sobre 2πr. Con esa fórmula, de manera general, podemos saber nosotros cuántas vueltas ha dado una rueda. En general, el número de vueltas que da una rueda sobre cualquier superficie se calcula mediante la siguiente expresión. Tengo acá la rueda del punto A, luego está en el punto B, la rueda tiene un radio y se ha movido todo esto. Esa es la longitud que ha dado. Entonces mira lo siguiente. El número de vueltas también se puede calcular como LC sobre 2πr. ¿Quién es LC? La longitud recorrida por el centro, o sea, la longitud que ha dado la rueda en el centro. Y NB sería entonces el número de vueltas que da desde el punto A hacia el punto B. Bien chicos, entonces este fue el tema del día de hoy, tema importante del curso de trigonometría. Hemos visto lo que son los conceptos, las aplicaciones y vamos a complementar todo esto en problemitas propuestos nivel debate moral, nivel DEPRE y las monstruosidades del nivel NASA. Si te gustó el video, comparte, reacciona, comenta y también manda unas sugerencias para que podamos mejorar día a día y que tu aprendizaje sea el óptimo en tus actividades escolares. Así que nos vemos en el siguiente video. Cuídense, gracias, chao.